Hola, ¿cómo están? Como pueden ver, el día de hoy estoy en un lugar diferente. Esta no es mi oficina de siempre, así que les voy a dar unos segundos para que adivinen dónde creen que estoy. Bueno, si no pudieron adivinar, actualmente me encuentro en Italia. Aplausos. Sí, estoy en Italia hace aproximadamente un mes. Ya va a ser un mes en poco tiempo. Y les voy a contar en este video por qué estoy aquí, cuáles han sido mis primeras impresiones al llegar aquí, cómo ha sido el viaje desde Perú hasta la ciudad en donde me encuentro ahora. Así que vas a poder practicar tu español mientras me escuchas contarte esta hermosa anécdota. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y ya sabes que en este canal te enseñamos el español real, el español que utilizamos en el día a día, ya sea que estés viviendo, visitando, trabajando en un país hispanohablante o quizás solo eres un estudiante de este hermoso idioma. Y como te mencioné antes, te voy a contar un poco cómo ha sido este proceso de mi viaje a Italia. Les voy a contar cada detalle que pueda recordar, desde el viaje, cómo fue llegar hasta aquí, choques culturales, el idioma, cuánto tiempo estaré por aquí, todo en este video. Entonces he separado esta historia por diferentes puntos para poder guiarme y recordar todo. Así que vamos a empezar por el viaje en sí, el viaje desde el aeropuerto de Perú. El primer detalle que tuvimos al viajar, porque viajé con mi hermano, fueron las maletas. Las maletas pesaban más de lo permitido. No tuvimos oportunidad de pesar las maletas antes de ir al aeropuerto, entonces fue un riesgo y tuvimos que solucionarlo obviamente en ese momento porque nosotros somos de una ciudad que se llama Trujillo y de Trujillo tuvimos que viajar a la capital, Lima, y de ahí salir hacia Europa. Entonces viajamos los dos solos, no habían familiares con nosotros o alguien que nos pueda ayudar, por ejemplo, si es que queríamos dejar algo de ropa, tenía que ser todo en ese momento, solucionarlo entre nosotros. Por suerte, la persona del counter del aeropuerto fue un joven muy amable y nos dio ideas en cómo podíamos solucionar este problema sin necesidad de que paguemos un extra por nuestras maletas, porque pagar un extra es posible, la idea era no hacerlo. Entonces, lo que hicimos fue pasar ropa o cosas que teníamos en nuestras maletas más grandes, que eran las más pesadas, pasar todo eso a nuestras maletas más pequeñas y mochilas, bolsos de mano, etc. Así pudimos lograr el peso exacto y empezar nuestro viaje. Aparte de eso, no hubo otro detalle o problema en el aeropuerto de Perú. Lo único era que nos esperaba un vuelo largo. Nos esperaban casi 12 horas de vuelo y no era a nuestro destino final, era hasta Madrid, donde hicimos una escala. Y al llegar a Italia, Roma tampoco era nuestro destino final, entonces se nos venía un viaje largo. Personalmente, lo que más me incomoda al momento de viajar en avión es pasar la parte de seguridad y la de migraciones. Lo mismo para salir o entrar a un país, me parece una parte muy tediosa. Siempre hay mucha gente y el proceso de tener que pasar y sacar todas tus cosas, ponerlas en las bandejas, sacarte la ropa que tienes encima, volver a ponerla, la verdad me parece un poco incómodo. Sé que es necesario, es parte de, pero no es mi parte favorita. Luego de estas 12 horas de viaje a las que sobreviví escuchando música y viendo Harry Potter en italiano, llegamos finalmente a Madrid, al aeropuerto de Madrid.
Y en este aeropuerto teníamos aproximadamente 6 horas de espera hasta nuestro siguiente vuelo. Entonces, estas 6 horas aprovechamos para cargar nuestros celulares, obviamente, intentar conseguir internet porque ya no teníamos la conexión, obviamente comer algo. Ya saben que comer en los aeropuertos es súper caro, pero no teníamos otra opción, necesitábamos comer. Lamentablemente no pudimos salir a explorar España en ese momento, ya nos tocará, posiblemente hagamos un vlog, pero estuvimos ahí esperando nuestro vuelo a la siguiente ciudad, que sería Roma. Obviamente, al llegar a Madrid también tuvimos que pasar este proceso de seguridad y luego el más tedioso de todos, migraciones, porque sabemos que es un continente diferente, entonces el control es súper importante. También hay largas colas. Actualmente en el aeropuerto de Madrid hay un sistema de máquinas para la parte de migraciones donde puedes registrarte sin necesidad de pasar por un oficial, a menos que te lo indique la misma máquina. Estas máquinas te hacen todas las preguntas necesarias sobre tu viaje, tu estadía, el dinero que llevas, cuánto tiempo, dónde te vas a quedar, todo. Y si tienes la suerte, o no sé cómo llamarlo, es una ruleta rusa, te puede aparecer la notificación de que tienes que ir a la ventanilla con un oficial a que te haga algunas preguntas extra. A nosotros no nos tocó pasar por esto, simplemente pasamos por un oficial que es la persona que te sella el pasaporte. Ahora, el siguiente vuelo a Roma era mucho más corto, solo 2 horas, pero llegábamos a la medianoche al aeropuerto de Roma y nuestra ciudad final no era Roma. Entonces teníamos que esperar en el aeropuerto hasta el siguiente día a que pasara el primer tren a nuestro destino. Como dije, el vuelo fue muy corto, llegamos súper rápido, pero llegamos a la medianoche. Entonces nos tocó buscar algún lugar dentro del aeropuerto donde pudiéramos estar e intentar dormir un poco. Y aquí es donde empieza la aventura con el idioma, porque mi hermano y yo estamos aprendiendo el italiano y obviamente estar en Italia es una oportunidad excelente para practicar el idioma. Entonces podíamos preguntar a los guardias de seguridad o a personas del aeropuerto por información sobre cuándo pasaba el siguiente tren, por ejemplo, o algún lugar donde podíamos cargar los teléfonos, encontrar algo de comida también, etc. Lo difícil era que teníamos muchas maletas, 2 maletas grandes cada uno, 2 maletas medianas cada uno y nuestras respectivas mochilas. Teníamos que estar con todo esto a todos lados. Y por supuesto, investigando, nos dimos cuenta que no había un tren directo desde el aeropuerto hacia la ciudad donde nos estamos quedando. Entonces, no solo tuvimos que tomar 2 aviones, sino también 2 trenes. Con todas estas cosas, con más de 20 horas de viaje, aún nos faltaban 2 trenes. Si has viajado mucho y te ha tocado pasar la noche en un aeropuerto, debes saber que no es tan fácil simplemente dormir ahí. La verdad, lo intentamos. No éramos los únicos, había mucha gente, pero no es el lugar más cómodo para pasar la noche. Entonces, nos turnamos un poco y apenas fueron las 5 de la mañana, fuimos a la estación a tomar el primer tren a la estación principal de Roma, que es Termini. Desde el aeropuerto hasta Termini fueron aproximadamente 45 minutos y luego tuvimos que esperar un poco más hasta poder subir a nuestro siguiente y finalmente último tren.
Aquí también puedo decir algunas impresiones que tuve sobre los trenes porque en Perú el tren no es un transporte público común. Existen algunos trenes, por ejemplo en la ciudad de Lima hay un tren eléctrico y luego otro que yo conozco está en Cusco, que es la única forma de llegar a Machu Picchu a través de un tren, pero listo, no hay más. En cambio, aquí en Italia es un transporte muy común y especialmente la estación central Termini es muy grande. En un principio para nosotros un poco confuso entender el sistema de tickets y el sistema de organización de los trenes. Ahora ya lo conocemos más, pero en ese momento también necesitamos de un poco de ayuda. La verdad no sabemos de dónde sacamos fuerzas para movernos con todas nuestras cosas por tantas horas y por tantos transportes, pero finalmente llegó nuestro último tren. Este solo tardaba 50 minutos y era hacia la ciudad de Anzio, que es donde nos encontramos ahora. Ahora te quiero comentar cuáles fueron mis primeras impresiones de Anzio, pero antes no olvides que si quieres seguir practicando tu español, pero no tienes mucho tiempo para clases o para organizarte por ti mismo, tenemos la solución para ti. ¿Por qué no suscribirte a nuestra newsletter de Burbuja del Español? Suscribiéndote vas a recibir cada semana sin falta material exclusivo para que sigas practicando. Vas a poder practicar pronunciación, tenemos textos y PDFs sobre cultura y también ejercicios para que puedas desarrollar. Como dije, este es un material exclusivo para mejorar tu español. Incluso tenemos un podcast que puedes escuchar mientras trabajas, conduces, haces la comida, cuando tengas un tiempo extra y así siempre estar practicando tu español. Si quieres suscribirte a nuestro newsletter, puedes ingresar a nuestra página web burbujadelespañol.com, ir a la sección newsletter, poner tu correo electrónico y hacer clic en Quiero aprender. No lo olvides, ya no hay excusas para no seguir estudiando. Así que suscríbete. Ahora sí, hablemos un poquito de Anzio. La verdad no quiero contar mucho porque quiero hacer un video especial sobre esta ciudad que me encanta. Pero mis primeras impresiones fueron que claramente Anzio no es Roma. Es un lugar mucho más tranquilo. Aquí tengo el mar enfrente a mí. Ya les pondré algún clipcito de cómo se ve el mar desde nuestra casa. Y a pesar que es una ciudad tranquila y relajada, hay mucha paz, también tiene mucha historia porque aquí nació Nerón. Ya les mostraré su estatua en un video sobre Anzio. ¿Por qué elegimos Anzio? Primero porque está cerca al mar y yo vengo de una ciudad costera de Perú, donde también tenemos el mar. Y estoy acostumbrada a tener el mar cerca. No tan cerca como acá, que lo puedo ver desde la terraza, pero sí tener la oportunidad de decir, bueno, quiero ir a la playa y simplemente hacerlo. Así que por ahora estamos viviendo aquí. No sabemos por cuánto tiempo todavía, pero Anzio nos ha acogido muy bien. Y obviamente vinimos preparados porque los enchufes aquí son distintos a los que tenemos en Perú. Así que trajimos muchos adaptadores para todo nuestro equipo de trabajo. Este es el enchufe de mi cargador de la compu, entonces ahora lo utilizo de esta forma. Ya nos habíamos informado de esta diferencia, así que vinimos preparados. Entonces ya les comenté que voy a hablar un poquito más de Anzio en un video sobre esta ciudad. Vamos a salir a explorar, les voy a mostrar cómo se ve y si ya la conoces o la has escuchado, dime en los comentarios, me interesa saber. Me olvidaba, nuestra casa está muy cerca de la estación del tren, entonces ir a Roma no es tan difícil. Ahora les voy a contar mi experiencia de mi primer
día en Roma, mi primera vez en Roma. Ya se sabe que Roma es una ciudad muy famosa, muy cultural y con mucha historia. Por eso, mucha gente también la visita. Y justo en estos meses estamos en la temporada de un cambio de clima a algo más cálido. Por ende, hay más gente visitando la ciudad. Muchos turistas van a estar paseando y conociendo. Y puede ser un poco difícil o complicado visitar los lugares más famosos porque siempre están llenos de gente. Pero nosotros no tuvimos este problema porque visitamos Roma un día de tormenta, un día con mucha lluvia y aparentemente cuando el día es muy lluvioso la gente no sale mucho a explorar la ciudad. Sin embargo, nosotros venimos de una ciudad donde no llueve mucho. Hasta podría decir que casi no llueve, es muy raro. Y si llueve, es una lluvia muy ligera y por muy poco tiempo. Entonces, mi hermano quería experimentar una lluvia de verdad con tormenta. Por eso decidimos ir a Roma de todas formas. Este día pudimos visitar el Coliseo Romano. Pasamos por este coliseo y la verdad no había nada de gente. Era como el coliseo exclusivo para nosotros. Obviamente muy impresionante. A mí especialmente las estructuras grandes me causan mucha impresión. No solo por la historia detrás, sino por el tamaño. Y esta impresión no solo me da con el Coliseo, con la ciudad de Roma en general, el centro de Roma, porque combina mucha cultura y tradiciones con la modernidad. Estás caminando por una calle con restaurantes, cafés, museos y de pronto te encuentras con una estructura de hace miles de años. La verdad, sin palabras. Y por supuesto, también voy a hablar de la comida. No puedes venir a Italia y a Roma especialmente y no comer nada. Así que, por supuesto, tuvimos que probar la pizza y el famoso tiramisú. Para mí hay mucha diferencia entre una pizza que puedes comer en Perú y una pizza que se come aquí en el país donde crearon esta comida. A mí me encantó. La masa, el queso, los ingredientes, todo muy fresco y en su punto. Y con respecto al tiramisú, yo no consumo café. Sé que este postre está hecho con algo de café, pero en combinación con los otros ingredientes, realmente tiene un buen resultado como postre. Y algo que me gusta es que no es tan dulce, tiene el equilibrio perfecto. A mí no me gustan mucho los postres y las cosas dulces porque suelo empalagarme rápido. Y esto no me pasó con el tiramisú, así que 10 puntos. También vamos a hacer un video probando algunos postres especiales de Italia, así que espérenlo. Estoy pensando también en mencionar algunos choques culturales y voy a intentar ser 100% honesta sin el afán de ofender a nadie. Como les digo, es una impresión personal. En primer lugar, al llegar, sentí que las personas de Italia eran un poco serias. Era algo a lo que no estaba muy acostumbrada. Por ejemplo, cuando preguntábamos por información o fuimos por primera vez al supermercado, sentimos como que todos estaban muy serios. Y en Sudamérica estamos acostumbrados a otro tipo de vibra, podemos decirlo. Es gente más alegre, como que hablan mucho, conversan, una sonrisa. Aquí lo sentimos diferente. Obviamente, esta percepción cambió con el tiempo porque nos dimos cuenta que no eran todas las personas, pero sí nos impresionó un poquito al llegar. Con respecto al idioma, en español puedes encontrar muchas similitudes con el italiano.
no es el mismo idioma. No significa que si hablas español puedes hablar italiano, pero puedes sobrevivir en Italia. Con un italiano básico intermedio te basta para hacer las compras, pedir en un restaurante, hasta tener una pequeña conversación con alguien en la calle. Así que les recomiendo practicar un poco de italiano si eres un hispanohablante y quieres venir a visitar Italia. No es 100% necesario, también puedes sobrevivir con un poco de inglés, pero yo me he encontrado con mucha gente que habla ambos idiomas, italiano y español. Entonces eso ayuda mucho. Un lugar que a mí me gusta visitar mucho cuando voy a un país diferente es el supermercado. Me gusta ver qué productos que no encuentro en mi país puedo ver ahí. Y obviamente aquí es otro mundo. La sección de pastas es infinita. Hay muchas pastas que no he visto en mi vida. Y quiero probarlas todas. Espero que me alcance el tiempo. También me pareció curioso que para tener el carrito del supermercado necesitamos poner algunas monedas, así que eso es diferente a de donde yo vengo. Otra cosa curiosa que no es con el supermercado sino con tiendas o negocios en general es que tienen una pausa al mediodía para un descanso, puede ser una siesta, pero sí, cierran al mediodía o a la 1, 2 y vuelven a abrir por la tarde, 4, 5. Entonces nos pasó que salimos a comprar algo un día como a las 3 de la tarde y obviamente estaba todo cerrado, al menos aquí en Anzio. Así que nos acercamos, vimos el cartel con el horario y dijimos, tenemos que volver más tarde. Y ya que mencioné el café en el tiramisú, el café en general es una bebida muy importante en Italia. Hay muchas cafeterías a donde vayas y también tienen algunas reglas o costumbres sobre esta bebida. Por ejemplo, pedir un cappuccino después del almuerzo no es tan bien visto. Ahora, para ir terminando con este video, quiero responder a una pregunta que me han hecho mucho, que es ¿por qué estoy aquí y cuánto tiempo estaré por aquí? Bueno, antes de responder esto, quiero decirte que no olvides que también puedes ser parte de miembros de Burbuja del Español. ¿Qué significa esto? Ser parte de miembros de Burbuja es un pase VIP para tu aprendizaje del español. Al unirte tienes acceso ilimitado a muchos materiales y lo mejor de todo es que tienes una tutoría constante con profes certificados. Si tienes alguna duda con gramática, alguna pronunciación que no estés muy seguro, estamos disponibles para ti 24 horas. Y también no solo material exclusivo, sino videos exclusivos en contexto. Tenemos videos donde explicamos vocabulario del día a día en contextos reales. Por ejemplo, en un aeropuerto, en un mecánico, en la universidad, en una agencia de viajes, en diferentes lugares donde necesitas un vocabulario específico. Así que ya lo sabes, si buscas resultados reales con tu español, suscríbete a Miembros. ¿Dónde? En nuestra página web burbujadelespañol.com. Entras a la sección Miembros y ya eres parte de esta hermosa comunidad. Ahora sí te cuento qué hago aquí y cuánto tiempo estaré. Bueno, la razón por la que estoy aquí está relacionada con mi trabajo como profesora. Todavía no puedo dar muchos detalles, pero es un proyecto muy lindo que estamos trabajando para ustedes, para nuestros estudiantes de español. Así que, atentos. ¿Y cuánto tiempo estaré por aquí? Tampoco lo tenemos definido. Va a depender mucho de este proyecto y del tiempo que también yo quiera pasar por aquí. Así que por ahora no tenemos un tiempo límite y vamos a aprovechar en visitar diferentes lugares dentro de Italia y, ¿por qué no?,
algunos otros países de Europa. Así que eso es todo por este video. Estamos un día más aquí viviendo rodeados de pasta, de postres deliciosos. El clima ya está cambiando. Hoy, por ejemplo, es un día muy soleado, así que estamos aprovechando cada momento que tenemos por aquí. Así que ya lo sabes, si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides también suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo, para ser el primero en saber cuando subimos un video nuevo. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español todos los días. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com para más materiales, artículos. También puedes agendar una clase con uno de nuestros profes o ser un miembro oficial más de nuestra comunidad de estudiantes de español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.